Bueno, nuestra casa está ubicada en la carrera 11 de nuestro municipio, ¿no? Como seguramente bien lo sabemos todos, entre las calles Octava y Novena. La carrera 11 que en nuestro municipio va en sentido sur-norte, ¿no? En cuanto al tráfico de vehículos, de motos y de carros. Nos desplazamos a través de la carrera 11 en sentido sur-norte, de manera que la única forma de ingresar a nuestra casa en automóvil, en carro o en moto es justamente en ese sentido. Nos unimos a la carrera 11, bien sea bajando por la calle Octava o subiendo por la calle Séptima, no más, porque ahí empieza la carrera 11 en este sector del municipio. Es la única forma de entrar, de manera que si alguien viene subiendo por la calle Novena, ¿qué tiene que hacer? Dar la vueltica a la manzana por la carrera 10, baja por la Octava y entonces llegamos a casita. Todos los vehículos deberían pasar frente a nuestra casa en sentido sur-norte. Sin embargo, no falta el que de pronto viene por ahí, tiene que hacer alguna diligencia por este sector, viene por allá, tiene que ir por allá a este sector y piensa: yo soy vivo, yo soy audaz, yo soy ahorrativo, así que voy a consumir menos combustible, ¡prum!, y se pasa en contravía. O de pronto por aquí gasto menos tiempito, ¡pum!, se pone en contravía. Bueno, por aquí de pronto me ahorro un poquitico de camino, ¡prum!, se mete también. Y bueno, de pronto vemos a alguien que pasa en el sentido contrario, ¿no? De norte a sur. Cuenta la leyenda que algunos cristianos lo hacían también, aunque usted no lo crea. Y entonces en su corazón decían: voy a alabar a Cristo. Y se metían en contravía para alabar a Cristo. Imagínese usted. Entonces, alguna vez, por lo menos alguna vez, sucedió que alguien venía subiendo, perdóneme, tengo que darle la espalda para ilustrar en el sentido que es. Venía subiendo por la callecita Novena y de pronto en su moto se paraba en la esquina, se asomaba por la carrera 11, no veía a nadie, se metía despacito pegado a la esquina, suavecito. O sea, eso sí, infractor pero prudente, un infractor, un desobediente prudente, ¿no? O sea, despacito pegado al andén, ran, y de pronto todo tranquilo porque no me voy a encontrar con ningún vehículo, ya revisé. Pero de pronto lo que no esperaba era encontrarse con los ojos de su pastor Eliseo, que lo estaba esperando en la puerta. No sé qué hubiera sido mejor, de pronto pegarse el susto y frenar porque venía un carro, que encontrarse con los ojos de su pastor Eliseo parado en la puerta, y de pronto el pastor, como solía ser nuestro amado pastor, paradito en la puertica, esperando a la iglesia, esperando a que llegaran ustedes, porque yo siempre estaba aquí ya, a mí ya no me estaba esperando, pero ustedes sí. Entonces lo estaba esperando, paradito en la puerta, mirando, y de pronto veía venir su ovejita desobediente, motorizada, con casco, rebelde pero con casco, entrando justo al contrario, de norte a sur. Ve pasar su ovejita que le sonríe: buenas noches, pastor, o buenos días, pastor. Y el pastor lo ve llegar, y de pronto nuestro amado pastor tuvo que sostener alguna conversación con ese hermanito, como saludarlo, sonreírse, y en algún momento decirle con cariño, de pronto decirle: ¿cómo es posible que el Señor dé la provisión para una moto, que tengas el dinero para desplazarte en ella donde corresponda, y de pronto no destines 100 pesitos de combustible para hacer lo correcto como buen hijo de Dios y dar la vueltica a la manzana? Alguna vez escuché que le dijo a alguien que si era necesario él le aportaba los 500 pesos que gastara de combustible para las venidas a la iglesia, pero que diera la vueltica a la manzana, ¿no? Hasta conciencia vial le tocó al pastor enseñar, ¿no? Porque usted y yo sabemos que cuando somos obedientes con el sentido de las vías, con las señales de tránsito, no solamente procuramos un tránsito correcto, sino que salvamos vidas. ¿Sí se salvan vidas cuando uno hace el pare, por ejemplo? ¿Sí? ¿Habrá muerto gente por comerse un pare o porque alguien más se lo comió? Claro que sí. Por ir en contravía, ¿se salvan vidas si vamos en el sentido correcto? Claro que sí, claro que sí. Ahora, si las señales de tránsito nos sirven para conducirnos correctamente por las carreteras nacionales o por las vías de nuestro municipio o cualquier ciudad, ¿cuál será el instrumento que utiliza el Señor para guiarnos en sentido correcto por las decisiones de la vida? ¿Cuál será el instrumento que utiliza nuestro buen Dios? Dice la palabra del Señor justamente en el Salmo 25, versículos 4 y 5 así. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer los versículos 4 y 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: muéstrame
la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame, ¿con qué cosa? Con tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. ¿Alguien pone su esperanza en el Señor de los que estamos acá? Muy bien, el Salmo 32, 8 y 9 también dice esto. Vamos a leerlo, vamos a ver lo que dice el Salmo 32 en sus versículos 8 y 9. Dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. ¿Por cuál sendero? No, alguien que diga más fuerte, ¿por cuál sendero? Por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el caballo, como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan freno o una brida para mantenerse controlados. Creo que nos vendría bien poner nuestra mano en el corazón y decirnos a nosotros mismos, no seas como el caballo. O no, no seas como el mulo. ¿Sí está conmigo o no? Casi nadie lo dijo. Tal vez, no creo que alguien quiera ser el mulito, ¿verdad? Pero el Señor nos hace reflexionar acerca de esto y dice que Él es el único que nos puede guiar por el mejor sendero para nuestra vida. Ahora vamos a leer lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Vamos a leer juntos. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Dice, no dependas de tu propio entendimiento. Busca ¿qué cosa? En todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Y por último, dice el Salmo 119, versículo 105, es este texto que probablemente tenemos mucho en nuestro corazón. Dice, tu lámpara es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tal vez algunos recuerden cómo dice la versión Reina Valera. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Así que la señal segura, la señal salvavidas para no fallar en nuestras decisiones, ¿cuál es? La palabra de Dios. Ahí que lo diga bien fuerte. ¿Cuál es esa señal? La palabra de Dios. Un día justamente el Señor le mostró claramente, sin grises, a uno de sus profetas cuál era el rumbo que él debía tomar. Así que vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Jonás 1, del 1 al 3, y vamos a mirar el camino que expresamente el Señor le mostró a nuestro compañero Jonás. La palabra del Señor dice así. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 juntos. ¿Listos? La palabra del Señor dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. ¿Para qué? Para huir del Señor. ¿Eso se puede? No. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Cuántos aman a Dios acá? ¿Cuántos aman al Señor? Jonás también era reconocido como alguien que amaba a Dios. Jonás en su ciudad, en su región, en su país, era conocido como alguien que amaba a Dios, pero no solo como alguien que amaba a Dios, sino que era reconocido como alguien que servía al Señor. Jonás era alguien que también era reconocido por predicar la palabra del Señor, y para muchas personas Jonás era conocido como alguien que hacía la voluntad de Dios. Hasta este día en que el Señor le mandó algo que no le gustó. ¿Qué va a pasar el día en el que el Señor nos mande a nosotros algo que no nos guste? ¿Qué va a pasar el día en el que el Señor te mande algo que tú pienses, según tus conceptos, tu manera de ver las cosas, eso como que no me parece mucho? ¿O qué ha pasado? Si de pronto ya ha sucedido, si el Señor ya nos lo ha mandado, si de pronto nos encontramos ahí en nuestro devocional, el texto bíblico, ¿y qué pasa si yo encuentro un mandamiento que no encaja con lo que ha sido mi manera de vivir hasta este día? El Señor le había dicho a Jonás, ¿cómo fue la instrucción del Señor? Levántate y ve a dónde. Ve a Nínive. Entonces nosotros nos vamos a imaginar que en el mapa en el que nosotros estamos, Nínive queda exactamente hacia allá. Entonces el Señor le dice, levántate y ve a Nínive, la capital del imperio asirio,
una ciudad muy grande para su época, muy impactante, muy imponente, pero también muy violenta, muy malvada, muy desenfrenada, muy inmoral. Todo esto, y por eso, por su perversidad, el Señor ha emitido un juicio y lo manda a él como mensajero a llevar un anuncio, una oportunidad también. El Señor lo manda a predicar y le dice: ve a Nínive. Así que efectivamente Jonás se levanta y va, pero ¿para dónde? Pero para Tarsis. Se va y compra el pasaje, pero para Tarsis. Si usted y yo estamos en el mapa, Nínive queda para allá. Alguien que me muestre, a ver, en nuestro mapa imaginario, ¿dónde queda Nínive? Para allá. ¿Y para dónde se fue Jonás? Es como si el Señor nos dijera: ve a Bucaramanga, y usted se va, o nos vamos para Cotrazaravita, y en lugar de comprar el pasaje para Bucaramanga, oiga, ojalá hubiera sido para Oiva, pero en el mapa es el lugar más remoto en el sentido opuesto. Es como si el Señor nos hubiera dicho: vaya a Bucaramanga, y hubiéramos comprado pasaje hasta la Patagonia. Imagine, así, no exagero, era el lugar más lejano en el mundo conocido, en el sentido contrario. Si en ese tiempo ya se hubiera descubierto o ya tuviera conciencia esa parte del mundo de América, le hubiera dicho: me voy para Cancún o Hawái, bien lejos, ¿verdad? Allá, al otro lado. Él le dijo: me voy para Tarsis, bien lejos. Ahora, el Señor nos ha dejado principios fundamentales al respecto de toda nuestra vida. La construcción de nuestra vida no es un juego de azar. Ni el Señor ha determinado que la elección de lo que es bueno y lo que es malo sea algo conforme a un criterio subjetivo, o sea, que dependa de lo que piense yo o lo que pienses tú. Eso solamente le corresponde al único que es bueno y que puede emitir ese juicio, que es nuestro Dios. De manera que aunque hay cosas que nosotros podemos elegir conforme a nuestro criterio, los fundamentos de toda nuestra vida están determinados por la palabra de Dios. Sus principios son el eje fundamental para que construyamos nuestra vida de manera sólida, estable y perfecta, y con un rumbo claro. Que hoy para nosotros, por favor, indíqueme el lugar de la voluntad de Dios. Por favor, ayúdenmelo en nuestro mapa imaginario. Ayúdenmelo a ver. Bueno, muy bien. Hacia allá, hacia allá. Ahora, tú y yo nos podríamos preguntar en qué dirección va, por ejemplo, cualquier área de la vida. Tú y yo podríamos preguntarnos, por ejemplo, en qué dirección va mi búsqueda del amor, que sin duda alguna es una de las decisiones más importantes, pero también las que juegan como más con nuestra voluntad, pensamientos, con nuestro criterio. ¿En qué dirección va mi búsqueda del amor? Si va conforme a la voluntad de Dios, o si va directamente hacia Tarsis, algún lugar lejano de la voluntad de Dios. Y el Señor en su palabra nos deja a nosotros señales de tránsito para que podamos conducir esa decisión en el rumbo correcto. Por ejemplo, la palabra del Señor nos muestra principios muy poderosos, como que justamente esa elección debería ir después de una sólida relación con nuestro Padre, que conozcamos al Señor, que tengamos un para qué en la vida y que tengamos una vida que pueda ser productiva. Todas estas cosas deberían suceder antes, aunque de pronto muchos aquí nos hayamos saltado ese orden. Es el orden que el Señor establece en su palabra, y tú y yo podemos encontrar eso en Génesis capítulo 2 versículos del 15 al 18. Son señales de tránsito para que nosotros estemos listos y tengamos la madurez para elegir. Otra señal de tránsito para saber que vamos por el camino correcto en ese sentido es que si yo soy una persona que amo a Dios, yo repaso la pregunta: ¿alguien aquí ama al Señor? Debería buscar con quién compartir mi vida, y ese alguien debería tener como primer atributo que ame a Dios también. Esto nos lo dice su palabra en 2 Corintios 6:14. Otra señal de tránsito para no perder el rumbo. Otra señal muy importante es que cuando yo tome esa decisión en ese estado de madurez, debería ser una decisión con propósito, con responsabilidad y con compromiso, que yo pueda asumir delante de la autoridad más grande en todo el universo, que es nuestro Padre, nuestro Dios. Y que esa decisión sea tan buena, tan sólida, que yo pueda venir delante de mi Padre y entregarle esa decisión y comprometerme delante de Él a ser fiel a ella, a responder por ella, a vivirla con propósito, en una ceremonia especial, anhelando su bendición, que Él llama matrimonio, que llamamos matrimonio. ¿Sí está conmigo o no? Eso nos lo enseña la palabra del Señor en Marcos 10, versículos 7 al 9, por ejemplo. Así que el Señor establece señales de tránsito para que tú y yo sepamos si vamos por el camino correcto de la voluntad de Dios, o si de pronto compramos un pasaje justo en el sentido opuesto, hacia un lugar cómodo,
porque Tarsis no solamente era una ciudad muy lejana, sino un lugar con mucho movimiento, con mucho comercio, con mucha distracción y entretenimiento. No solamente era un lugar lejano, sino un lugar donde uno perfectamente podría perderse en sus deseos, olvidándose de la voluntad de Dios. Ahora, uno también se podría preguntar, ¿en qué dirección va mi manera de ser? La forma en que yo soy, ¿en qué dirección va? Y Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 10, dice así, vamos a leer juntos, acerca de la manera de ser de un hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor acá? Dice, vamos a leer todos juntos en voz alta, dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Dice, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar. ¿Es el momento de qué? De eliminar, además de esto, el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y ¿qué cosa? Se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Así que yo puedo preguntarme, bueno, ¿en qué dirección va mi manera de ser? Y podemos preguntarnos si yo voy cada día pareciéndome más a Cristo o si voy con mi enojo acá en una lancha a motor hacia Tarsis, ¿verdad? O de pronto con mi mal carácter, con mi furia, con mis malos deseos y malos hábitos. Yo de pronto lo sé, sí, el Señor me llama a ser cada día más parecido a Cristo, pero yo necesito examinar, porque tal vez mi reputación me resulte un tropiezo y algo engañoso y me haga creer que yo voy buscando la voluntad de Dios y de pronto voy justo en el sentido contrario. También me podría preguntar si tendré una misión como Jonás. Jonás tenía una misión de parte de Dios. Yo pregunto, ¿la tienes tú? ¿La tengo yo? ¿Como iglesia tenemos una misión de parte de Dios o no? ¿Acaso la iglesia, un cristiano hoy en día tiene una misión, una tarea de parte de Dios, o solamente somos personas que buscamos que Dios nos hable, nos bendiga, nos cuide, nos proteja y todo eso? ¿O será que acaso estamos aquí en esta tierra con un propósito y tenemos una tarea de parte de Dios? Pregunto, ¿tenemos como iglesia una tarea? ¿Sí? La palabra del Señor nos lo deja claro. Uno de estos textos bíblicos que nos hablan claramente acerca de una misión encargada por Dios es Efesios 4, del 11 al 13. Y vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar ¿a quién? ¿De preparar a quién? Muy bien, o sea, a nosotros, ¿verdad? A la iglesia, dice, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Así que Jonás tenía una misión de parte de Dios, pero él se levantó un día y en lugar de hacer la voluntad de Dios se fue para Tarsis a pasarla bien. Ahora, cuando tú y yo leemos este texto nos damos cuenta de que la obra de Dios, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde? A todos nosotros. No solamente algunos. Evidentemente aquí la palabra, este texto me parece precioso porque deja claro que, pues según la voluntad de Dios, hay personas que ocupamos un lugar que tiene demanda de nosotros responsabilidades que están ocupadas para que podamos equipar a la iglesia. Nos ocupamos de esto, de que la iglesia sea edificada y que crezca en la palabra del Señor, pero no solamente los pastores y la gente que ejerce un ministerio con toda su vida o gran parte de ella es la que sirve al Señor, sino que la misión que nos ha encargado es para todos los que somos discípulos de Cristo. ¿Sí está conmigo? Sin duda alguna somos un cuerpo y somos distintos. No todos tenemos la misma responsabilidad ni hacemos las mismas cosas,
pero todos fuimos llamados por Dios a hacer la misma tarea. Aquí la pregunta es, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va mi vida con respecto a la misión que Dios me encargó? Si voy camino a la voluntad de Dios, o como el Jonás, me levanté un día, compré un pasaje y me fui camino a Tarsis. Ahora, cuando nosotros obedecemos a Dios, nosotros compramos un boleto rumbo a la vida. Pero cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, hacemos exactamente lo mismo que Jonás. Cuando nosotros elegimos ir en el sentido contrario, nosotros devaluamos nuestra propia vida. La palabra del Señor dice que Él desciende al puerto de Jope y conforme a su propio criterio, ¿a Él le regalan el pasaje? No, Él paga su boleto. Él paga su boleto camino al dolor. Él paga su boleto camino a la tormenta, a la tempestad. Él paga su boleto camino al sufrimiento. De la misma forma, cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, pero en lugar de hacer lo que corresponda para encaminarnos en ella, vamos en el sentido opuesto, nosotros pagamos el precio por ir a un destino doloroso, aunque al principio el viaje parezca un crucero. Ahora, durante la pandemia se hizo popular un examen que consistía en introducir un hisopo hasta que prácticamente le masajearan a uno el cerebro. Dice la leyenda que casi alguien sintió que le raspaban el cráneo cuando le metían ese hisopo. ¿A alguien le tocó ese examen? Por favor, levante la mano a favor del departamento de encuestas, datos y estadística de contacto vital. Vea, varios les tocó. A mí no me tocó. Yo levanté la mano, fue por generación y compañerismo, por ejemplo, pero a mí no me tocó, pero a varios sí les tocó este examen. Y se hizo popular también esa frase cuando alguien estaba pues enferma: positivo para COVID. ¿Verdad? ¿Sí se acuerda de eso? Positivo para COVID, ¿verdad? Hasta pues se empezaron a hacer bromas acerca de esto. Si al alma de Jonás le hubieran metido el hisopo, ¡pa!, y le hubieran examinado, le hubiera salido el resultado de su examen positivo para rebelde. ¿Sí está conmigo o no? Positivo, alguien que lo diga bien fuerte. ¿Cómo fue el diagnóstico de Jonás? Positivo para rebelde. Ahora, como exactamente sucedía con el COVID, ¿qué síntomas le daban a una persona que tenía COVID? ¿Qué le pasaba a una persona? ¿Cómo podía identificar que de pronto estaba enferma? ¿Qué síntomas eran populares? Perdía el gusto. Un día la señora cocinó bajito de sal y se asustó el marido. ¿Cierto que sí? Perdía el gusto. ¿Qué más pasaba? Bueno, todo este sentido, ¿no? Toda la cuestión, todo ese malestar, algunos parecidos a los de la gripa y todo esto. De la misma forma, la rebeldía tiene síntomas. Y tú y yo podemos encontrar algunos de ellos en lo que sigue pasando con Jonás. Así que vamos a leer Jonás capítulo 1, versículos del 4 al 15, lo que sigue pasando durante el viaje. Jonás se sube al barco y la palabra del Señor dice que el viaje en algún momento empezó a verse así. Dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso, pero vamos a leer todos juntos. ¿Sí están todos conmigo? Vamos a leer todos juntos. Con eso usted no me pone a pensar por allá en la hamburguesa al final de la reunión, ni nada de eso, sino que usted está aquí pensando en el alimento del corazón. Muy bien, la palabra del Señor dice así. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás clamaba al Señor, reflexionaba acerca de su actitud. ¿Qué hacía Jonás? ¡Acho, terrible! ¿Verdad? Tal vez ese nunca reflexionó, no seas como el mulo, ¿cierto? Nosotros sí reflexionamos. Mientras Jonás, ¿qué hacía? Dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte, ahí nos toca hacer la suerte, ¿verdad? La suerte, porque Dios usa lo que sea o lo que quiera, ¿verdad? Conforme a su propósito. Dice, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás. Y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado
que huía del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste? Y vieron como la tormenta seguía empeorando. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Al instante, ¿qué pasó? Al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Bueno, se vale aplaudir al Señor. Así que en medio de este viaje, además de ver el poder eterno de nuestro Dios, tú y yo nos encontramos con los síntomas de Jonás, que era positivo. ¿Para qué? Dígame el diagnóstico, por favor, recuérdemelo. Positivo para rebelde. El primer síntoma, la indiferencia. Mientras que todos pedían ayuda a sus dioses, porque estamos en medio de una época y una cultura en la que cada nación tenía su propio Dios. Ellos creían que los dioses eran territoriales. Por eso cuando Jonás dice: yo temo al Dios creador del cielo y de la tierra, todo el mundo: no, pero ¿qué le pasa? ¿Sí? Ellos entendían: si yo salgo del lotecito que ocupa mi país, me salvo del mío, pero ¿cómo va a pensar que puedo vivir del suyo? Ahora bueno, ellos empezaron a clamar a sus dioses, pero no solamente hacían sus plegarias, sino que además empezaron a botar todo lo que había en el barco. Empezaron a botar la carga, el mercado, la yuca, la papa, la play, todo, ¿verdad? Empezaron a botar todas las cosas. Ahora, mientras ellos hacían todo esto para intentar salvar su vida, ¿qué hacía Jonás? Dormía profundamente. Así que el primer síntoma que tú y yo vemos en Jonás era que era indiferente. O sea, no solamente él, sino que por culpa suya él sabía que esta gente iba a morir. ¿Y qué hacía Jonás para evitarlo? Nada. Era absolutamente indiferente. El primer síntoma de ese corazón rebelde era la indiferencia. Así que tú y yo podemos reflexionar. Si la que siempre lucha por mantener el barco a flote es la esposa, si ella es la que siempre se acerca y dice: ven, no podemos seguir así, charlemos. Si ella siempre es la que da el primer paso, la que procura otra vez volver a la reconciliación, me huele a Jonás, ¿verdad? Si son solo los padres los que luchan por mantener la sana convivencia en el hogar, si son solo los padres los que procuran mantener la calma y que todo funcione bien, que el hogar sea un lugar de unidad y de paz, ¿podemos? ¿Sí le huele? ¿Qué huele? Si veo cómo otras personas sirven a Dios, en la iglesia a la que voy, en nuestro caso estamos en una iglesia en la que todos estamos plantados. Tal vez alguien venga por primera vez, bueno, pero en el momento en el que tú y yo estamos plantados en una iglesia, nos damos cuenta de que hay gente que sirve a Dios y yo no hago nada frente a la misión en la que el Señor me llamó, sino que soy indiferente una vez más. ¿Me huele a qué? La rebeldía endurece el corazón a tal punto que se deja en las manos de otros los problemas que deberían también estar en mis manos. Me convierto en una persona indiferente. Otro síntoma es el encubrimiento. Al capitán le sorprende que Jonás esté allá durmiendo. ¿Dónde está durmiendo Jonás? En la bodega del barco. Y pues vaya paradoja, el que teme a Dios está durmiendo y el pagano le dice: ¿por qué no ora a su Dios? ¿Cierto que sí? Vaya paradoja. Él lo llama a orar. Jonás se levanta y Jonás no reconoce en ningún momento que él es el culpable, aunque lo sabe. ¿Hasta que qué? Hasta que la suerte lo acusa. Ahí podemos traducir las comillas. Hasta que la suerte lo acusa. ¿Quién lo estaría acusando realmente? ¿Acaso sería el Señor? ¿Verdad? El que lo estaba acusando. Entonces ahí sí confiesa. Mientras tanto, estaban todos a punto de ahogarse, la gente botando su ropita, su mercancía, sus pertenencias. De pronto ya lo habían perdido todo. ¿Y qué hacía Jonás?
encubriendo, ¿verdad? Su infidelidad, su rebeldía. Así que tú y yo podemos reflexionar y vernos a nosotros mismos. Y si yo soy una persona que no reconoce sus errores, podríamos preguntarnos de pronto, Jonás, ¿estás ahí? ¿Verdad? O si mi familia tiene que llamar al CTI o a la Dijín para que yo reconozca que la he embarrado. Me cuesta horrores mirar a mi madre o a mi papá o a mi esposa y decirle, yo soy el responsable de esta situación, perdóname. Tendríamos que preguntar, ¿verdad, Jonás? ¿Estás ahí, Jonás? O si de pronto soy capaz de ofrecer una disculpa, pero no de pedir perdón. Ahora, tú y yo nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿qué es lo que me preocupa frente a mi pecado? ¿El daño que me causa o ser descubierto? ¿Será que nos conviene hacernos esa pregunta? ¿Qué es lo que me preocupa acerca del pecado? ¿El daño que puede causarme o causar a mi familia? ¿O ser descubierto? Mi reputación. Porque ahí tú y yo tenemos un síntoma bien fuerte de un corazón rebelde, y por eso la palabra del Señor dice en Proverbios 28:13, vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor. Dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan ¿y qué? No es solo confesarlos, si los confiesan ¿y qué? Nos corresponde abandonarlos. Si confesamos nuestros pecados y los abandonamos, ¿qué dice la palabra del Señor? Aunque seamos adictos, aunque suframos la crisis de ansiedad por dejar ese hábito que hemos complacido a lo largo de toda nuestra vida, la palabra del Señor nos enseña que eso sería lo que deberíamos arrojar al mar, aunque sufriéramos después. Y nuestro corazón sufriera esa crisis de ansiedad por abandonar un hábito del que dependimos para morir a ese hábito y encontrar la vida que hay después cuando tú y yo alcanzamos la misericordia de Dios. Ahora, otro síntoma es la incoherencia. El tercer síntoma. ¿Cuál fue el primer síntoma? El primer síntoma fue la indiferencia. El segundo, el encubrimiento, tapar mis propias fechorías en lugar de confesar y abandonar. El tercer síntoma, la incoherencia. Cuando confrontan a Jonás porque le cae la suerte, ¿él que llega y dice? Dice, yo soy hebreo. Se empieza a identificar, dice, yo soy hebreo. ¿Y qué más dice? ¿Lo quiere leer conmigo? Vamos a ver lo que dice el versículo 9, para que leamos de manera textual las palabras de Jonás. Vamos a ver cómo se identifica él. Dice, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor. ¿Usted se imagina cómo se sintió el Señor cuando esos marineros escucharon que él se identificaba como alguien temeroso de Dios? ¿Cómo se sentiría el Señor, orgulloso o avergonzado? ¿Cómo se sentirá el Señor cuando cualquiera de nosotros dice que es cristiano? Cuando yo digo que soy cristiano o que soy pastor, ¿qué pensará el Señor de mí? ¿O qué pensará de ti? Cuando tú dices de pronto en tu lugar de trabajo o en tu familia o en el lugar donde estudias, yo soy cristiano. Creo que lo correcto debería ser que el Señor sintiera una profunda satisfacción de, como dice su palabra, llamarnos por el nombre de Cristo. ¿Cierto que sí? Y que Él pueda decir como hijo de nuestro Señor, aquí está mi hijo amado, que me hace feliz. ¿Cierto que sí? ¿Verdad? Pero ¿qué pasó con Jonás? Vaya paradoja. Jonás dijo, soy hebreo. ¿Qué más? Vamos a ver el versículo 9. Dijo Jonás, soy hebreo, contestó Jonás. Dice, y temo al Señor. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. ¿Y qué dice el versículo 10? Dice, los marineros se aterraron al escuchar esto. Y dice, porque Jonás les había contado que huía del Señor. Vaya síntoma, ¿no? Que nuestras palabras vayan en una dirección. O sea, según las palabras de Jonás, cuando él dice yo temo al Señor, está diciendo yo honro al Señor, yo lo respeto, yo reconozco que Él es mi Dios, yo hago su voluntad, está diciendo.
Yo temo al Señor. O sea, las palabras de Jonás van hacia dónde. Ayúdeme, muéstreme en el mapa imaginario que tenemos, por favor. Colabóreme. ¿Hacia dónde van las palabras de Jonás? ¿Verdad? Y las acciones hacia el otro lado, ¿verdad? Así que tú y yo podemos reflexionar. Si yo digo que amo a Dios, pero trato mal a mi familia. Si yo digo que amo a Dios, pero soy un dolor de cabeza para mis papás. Si yo digo que amo a Dios, pero no soy ejemplo para mis hijos, es imposible que vean a Cristo en alguien como yo. Si yo digo que amo a Dios, pero no le sirvo, pronto tengamos que decir una vez más, Jonás, ¿estás ahí, Jonás? ¿Verdad? Así que la incoherencia es uno de los graves síntomas de rebeldía, confrontados muchas veces por nuestro Señor a través de su palabra. Y por eso en Lucas 6:46 la palabra del Señor dice así, dice, vamos a leer juntos, dice, así que, leámoslo juntos por favor, dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Y el cuarto síntoma es el egoísmo. Tú y yo nos damos cuenta de que Jonás toma sus decisiones solamente pensando en sí mismo, en su supuesto bienestar. Él toma sus decisiones pensando en su comodidad. Cuando el Señor lo manda a Nínive, él piensa en irse a la ciudad más lejana y en un lugar donde pudiera perderse en medio del confort y la comodidad y la distracción. Ahora, es más, es tan absurdo el egoísmo de Jonás que cuando los marineros le preguntan, ¿qué debemos hacer para solucionar esto? ¿Qué dice Jonás? ¿Usted se acuerda? Dice, échenme al mar, mucho fresco. Ni siquiera dice, pues yo me tiro. O sea, es un súper desvergonzado. Bótese al mar, ¿verdad? Pero no dice, bueno, si les incomoda tanto mi presencia, bótenme al mar ustedes. O sea, era un personaje, o sea, era tan egoísta que él pensaba, si a alguien le van a cobrar la vida a este buen hombre, que no sea a mí mismo, que sea a estos marineros paganos. ¿Verdad? Y se queda ahí cruzado de brazo este bandido porque no coge ni un costal para botar, o sea, se queda ahí parado. Su egoísmo es absurdo, ¿verdad? Y él dice, no pues, échenme al mar. Ahora, la solución realmente ideal hubiera sido esa, o acaso la solución hubiera sido que tal como lo hicieron todos esos marineros, él se hubiera postrado delante del Señor y se hubiera arrepentido y le hubiera dicho, Señor, perdóname. ¿Acaso no hubiera sido esa la solución? Pero su egoísmo y su orgullo eran tan salvajes que él, no pues, les toca que me boten al mar, ¿verdad? O sea, yo pienso, sin pensar realmente en lo que pasaba alrededor, en sus decisiones. Él, por ejemplo, decide abolir su deber con respecto a Nínive. No piensa que estas personas podrían salvarse por su predicación, podrían arrepentirse, que estas personas tendrían una oportunidad si lo oyeran. No me importan los ninivitas, yo me voy para el otro lado. Ahora, cuando está allí en el barco, él no piensa en que esos marineros están a punto de ahogarse por su responsabilidad, solo piensa en sí mismo. Entonces, ¿qué hace? Se va a dormir y después los echa a ellos toda la carga. Si ustedes tienen una solución en mente, pues podrían agarrarme y echarme al mar. Es la mejor orientación que les puedo dar. Se me parece mucho a cuando de pronto una pareja de esposos no se entiende y tiene 1, 2, 3 niños. Y de pronto en un cuarto de alcoba dice, no, yo como que siento que no nos entendemos, así que divorciémonos. Y les parece sencillo. Que porque de pronto no se entienden, dicen, no, lo mejor es que aquí cada uno tome su camino y no piensan que en el barco hay más vidas. Y su orgullo les lleva a ellos a poner la decisión en manos de otro. No nos entendemos, como que realmente en su mente podría pensar, le he hecho la culpa al otro, es el problema. En lugar de venir juntos y tener un corazón que se rinde delante de Dios y decirle, juntos, la estamos embarrando. Reconocemos delante de ti nuestro orgullo, nuestro egoísmo, y cada uno empezar a jugar sus cartas de reconocer, he sido un egoísta. Soy un orgulloso, hablo mal, se me olvidan las cosas, me preocupo solo por lo mío. O sea, empezar a jugar las cartas y decir, bueno,
y quiero cambiar, y cada uno por su lado empezar a decirlo y juntos tomarse de la mano y venir con arrepentimiento delante de Dios. Pero a veces es más fácil echarle la responsabilidad a alguien más y olvidarse de todos los que están en el barco. Ahora fue el egoísmo el que le llevó a pensar que no era necesaria su predicación y a olvidarse de que el juicio venía sobre Nínive. Y es el mismo egoísmo el que lleva a un cristiano a creer que no le corresponde predicar a Cristo. Cuando una persona conoce la palabra de Dios y se sienta en una iglesia a escuchar su palabra y no siente ninguna responsabilidad, después de conocer la palabra de Dios durante semanas, meses y años, y no siente ninguna responsabilidad de hacer la obra de Dios, está padeciendo un síntoma muy evidente que es egoísmo. Su corazón es rebelde, aunque asista a la iglesia cada sábado o domingo. ¿Está conmigo? La cuestión es que cualquiera de nosotros puede tener una buena reputación como Jonás. Y nosotros podemos leer el libro y decir qué bandido era Jonás. Pero cuando la palabra del Señor nos trae a nosotros el libro de Jonás, no es para hablarnos de Jonás, es para hablarnos de nosotros mismos. Es para ponernos un espejo, para que nos veamos a nosotros, montados en un barco. Cada vez que nosotros, en lugar de ir a favor de la voluntad de Dios, tomamos nuestro propio camino. Así que le pido que me ayude a recordar el diagnóstico de Jonás. Jonás era positivo, ¿para qué? Ahora yo le voy a pedir que usted me ayude a complementar el diagnóstico de manera resumida. Yo voy a leer una frase que corresponde al diagnóstico que acabamos de evaluar en la palabra de Dios y le pido que usted al terminar la frase lo complete con esas 3 palabras. ¿Cuáles son las 3 palabras? Bueno, estamos ensayando, es un ensayo triste, pero un ensayo finalmente. Otra vez. Terminamos la frase. Muy bien, este ya está mejor, ya está más optimista. Un ensayo más, uno más. ¿Cómo es? Muy bien, si al ver los problemas soy indiferente, incluso cuando soy el causante, si no confieso mis errores y me aparto de ellos, sino que me hago el loco y los encubro, si lo que digo que creo no es coherente con lo que hago, si solo pienso en mi propio beneficio y no me preocupo por los demás, Dios los bendiga por su solidaridad. En el puerto de Jope, Jonás pagó por un pasaje en barco con destino al dolor. Aproximadamente 800 años después, en el mismo Jope, el Señor volvió a encargarle a un hombre la misión de predicarle por primera vez como iglesia a una familia extranjera. Pero esta vez no se encontró el Señor con un corazón rebelde, sino que se encontró con un hombre lleno del Espíritu Santo. En el mismo Jope, el Señor se encontró con Pedro. Después de haber ascendido y de Pedro ser lleno del Espíritu Santo, el Señor le encarga una misión. Vas a ir a predicar por primera vez a una familia extranjera, a una familia gentil. Pedro no entendía muchas cosas, porque como judíos, como israelitas, habían desarrollado una mentalidad muy nacionalista en la que creían que la gracia y la misericordia de Dios eran solo para ellos como pueblo. Ellos no podían entender a plenitud que el llamado de ellos como pueblo era para que ese lugar fuera el hogar del Mesías, pero que tenían la misión de expandir esa buena noticia a todas las demás culturas. Ellos creían que solamente la gracia y la misericordia de Dios era absolutamente para ellos. Así que aquí está el Señor, 800 años después, en el mismo lugar, en el mismo Jope que Jonás tomó como punto de partida para empezar su viaje hacia la rebeldía, hacia la lejana Tarsis, opuesto a la voluntad de Dios. Una vez más, el Señor llamando al corazón de un hombre, pero esta vez se encuentra con alguien lleno del Espíritu Santo, a quien Él le dice: predicarás a una familia extranjera. Pedro no entendía mucho, entendía poco, pero era una persona llena del Espíritu Santo, tan absurdamente llena del Señor que podía entender que su voluntad, sus sentidos humanos, incluso su comprensión era insuficiente frente a la voluntad de Dios, así que confió en la palabra de Dios. El Señor mandó una escolta y se fue con ellos.
sin conocerlos. Entró a una casa extranjera y predicó a una familia extranjera por primera vez. Y esa familia, por primera vez, experimentó, siendo extranjera, la presencia de Dios. Por primera vez una familia extranjera fue llena del Espíritu Santo. Por primera vez. Ahora tú y yo, cada día de nuestra vida, nos levantamos y cada día en el calendario que marca nuestro celular, que vemos como fecha, es nuestro puerto de Jope. Cada día de nuestra vida, tú y yo estamos frente a ese puerto con la oportunidad de elegir si seremos rebeldes al Señor o nos embarcaremos para hacer su voluntad.